Buenos días y bienvenidos a la última sesión de presentaciones del seminario Fundación Duques de Soria de Hispanismo Internacional. La jornada de hoy corresponde a la presentación del tema 6, titulado Ideologías y Actitudes Lingüísticas en el Tesoro. Va a ser presentado por la doctora Aurora Camacho Barreiro. Aurora es licenciada en Filología Hispánica en la especialidad de Lingüística Hispánica en la Universidad de La Habana, máster en Lexicografía Hispánica por la Academia Española de la Lengua, doctora en Ciencias Lingüísticas por la Universidad de La Habana, investigadora titular del Instituto de Literatura y Lingüística y profesora auxiliar de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba, de la Sociedad Económica Amigos del País, de la Red Iberoamericana de Terminología y de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. El tema 6 habíamos previsto que se dedicara al asunto de las ideologías, es decir, al tema de las ideologías y las actitudes lingüísticas que se reflejan en los diccionarios, obras lexicográficas o no lexicográficas incluidas en el Tesoro Lexicográfico de Cuba como proyecto de investigación. Este proyecto está asociado al Programa Nacional de Ciencia en Cuba, bajo su sistema de ordenamiento académico, y además forma parte del proyecto Tesoro Lexicográfico del Español de América, financiado por una universidad española, en este caso la Universidad de La Laguna. Entre los temas que ordenan, estructuran esta presentación están, ahí vemos en el índice, una serie de aspectos que de manera general voy a abordar con vistas a un posicionamiento teórico, terminológico, en torno a los asuntos que competen, el tema de la subjetividad, el tema de la ideología o de las ideologías, cómo esto se concreta en la lexicografía cubana, específicamente en la lexicografía de autor, algunos criterios que tuve en cuenta para el análisis el análisis y la ubicación de lo ideológico en estos diccionarios cubanos, los criterios formal, temático, propongo un recorrido por algunas obras cubanas que, bueno, forman parte del Tesoro, pero tienen una entidad, por supuesto, independiente de él. Y bueno, me pareció oportuno, una vez que he estudiado el asunto, que he estudiado el fenómeno desde el punto de vista general en algunos autores del 19 y del 20, como parte de la tesis doctoral y de un libro que emanó de esa tesis, pues una vez que había identificado temas y había identificado recursos de la lengua, pues me quise concentrar para este seminario en uno de esos temas, que es exactamente la esclavitud, es decir, el reflejo de la esclavitud, del tema de la esclavitud y todos sus asuntos afines en las definiciones de estos diccionarios. Por lo tanto, abordo un tema y veremos qué recursos lingüísticos lo vehiculan, lo hacen visibles. Bueno, por supuesto, conclusiones de manera general, toda vez que esta es una presentación que aborda parcialmente un asunto que he estudiado de manera general, bueno, las referencias y las obras en estudio para concretar el asunto. Como decía, el objetivo general tiene que ver con una presentación de un tema que he estudiado, que es el de la presencia de las ideologías lingüísticas en la lexicografía cubana de manera general. Esto es, creencias, concepciones, valoraciones acerca de distintos temas. Ciertamente el diapasón de temas es muy amplio, algunos son recurrentes, como puede ser el propio hecho de cuestiones relativas al lenguaje, al uso naturalmente, como se ha descrito en el propio seminario, de corruptelas, de vicios, al tema de la cultura de manera general, la raza, los componentes de la nacionalidad y otros factores de la cubanía. ¿De qué manera? Es decir, esta presentación aborda esa relación que he comprobado que se puede establecer entre diccionarios y las ideologías. Ya veremos por qué ideologías y no en singular, y cómo esta relación se refleja, pone en evidencia, saca a la luz cuestiones de la sociedad dada.
Entre el objetivo específico, por supuesto, sería indagar, es decir, explorar en piezas lexicográficas cubanas, nucleares o marginales, como es algo que son términos que ya hemos manejado en el propio seminario, tras la identificación de marcas ideológicas, es decir, de esas huellas que van dejando los autores en la transmisión, en la vehiculando contenidos, y en esos contenidos se dejan ver. Y cómo se dejan ver y sobre qué temas están dejándose ver. Este tema, naturalmente, nace de estudios que de manera general pude ir acopiando a lo largo de ya varios años. Los estudios en España, en estos autores que aparecen en la diapositiva, pues realmente van dando cuenta de una transición, de una evolución, de un pensamiento científico, de un procesamiento también, teórico, metodológico, y de una estructuración naturalmente también de orden terminológico, que ciertamente interesa porque en muchos casos encontramos unos usos, por ejemplo, de términos entrecomillados que hacen que las propuestas terminológicas no resulten, digamos que sostenibles, se sostengan en sí mismas, y en la evolución del pensamiento científico en torno a estos temas, pues en algún punto también he propuesto la eliminación de algunos elementos marcados, porque eso hace que no queden fijos definitivamente en los usos especializados. Bueno, pues estos son algunos autores a los que me acerqué en su bibliografía, en su producción científica, y ciertamente me permitieron llegar a algunas conclusiones. Esto en el caso de España, aunque otras literaturas también fueron consultadas, en portugués, en italiano, en catalán, en inglés, francés. Pero bueno, quise resumir aquí la presencia de autores españoles. En el caso de América están los estudios de Francisco Javier Pérez, de Luis Andrade, de Soledad Chávez, Daniela Lauria, Magdalena Cole. Es un tema que viene interesando y que se ha ido perfilando. Es decir, no es un tema terminado en el tiempo, no es un tema que haya cesado en el interés de los especialistas. En realidad es un asunto que puede ser polémico, ciertamente lo es, en la medida que tienes que identificar primero en qué te sostienes, es decir, desde qué punto de vista teórico, metodológico, a partir de qué bases estás partiendo para luego encontrar ese camino de exploración. Ciertamente estos autores, desde los estudios que han hecho de las variedades de sus países, estoy pensando Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, pues ciertamente son autores que han propiciado en esa exploración una descripción de las variedades de sus países, y se han acercado a estos temas. Bueno, en el caso de Cuba, claro, he trabajado, me cito a mí misma, pero es que realmente, en realidad es un tema del que yo he dedicado ya algunos años y bueno, llegamos aquí. Ya decía inicialmente que hay una cuestión teórico-terminológica que tiene que ver, que parte esencialmente de esa dicotomía subjetividad, ideologías, en qué medida la objetividad como un elemento que también entra en juego en esa relación, porque a los diccionarios se les aplica, se les considera textos que deben ser objetivos, en tanto textos científicos, en tanto textos que están estableciendo determinadas normas, determinados criterios de uso, para el uso, para la norma, de manera que se espera una objetividad. La subjetividad sería su polo opuesto, estos elementos en los que los autores, mayormente en esta muestra que traigo y la que he estudiado de manera general, naturalmente tiene que ver con una lexicografía de autor, que es digamos que es el rasgo que distingue la lexicografía cubana, incluso hasta el siglo XX, esa subjetividad se va reflejando de manera más o menos sistemática y a través también de algunos recursos. Son los polos, digamos, esenciales, aunque está el elemento de la objetividad quizás como elemento bisagra, ¿verdad?
Pues en este elemento de la subjetividad sería la violación de esa, es decir, la ruptura de esos elementos objetivos, que sería una subversión, es decir, de qué manera un discurso científico del que se espera precisión, una fijación, una tendencia a un léxico científico no matizado, no de orden, digamos, subjetivo, pues entonces en esa subversión se aparecen estos rasgos de subjetividad que yo en todo caso he tratado de diferenciar de ideologías, y ya veremos en qué sentido. Algunos autores como Álvarez Kerra comentan esta situación de que la subjetividad se puede manifestar o no, puede estar presente o no en las obras. Esto en realidad entiendo que requiere de una mirada crítica, de un aprendizaje también. En todo caso, a veces hay que explicar o se necesita explicar dónde y cómo y qué temas resultan propicios, de alguna manera generan, y eso tiene que ver con las realidades lingüísticas dadas, evidentemente, en donde en nuestra realidad, pues algunos temas, como ya veremos, han suscitado esta transmisión, esta violación de la objetividad. Ya decía en esta cita, en la medida que emerge de manera descontrolada la subjetividad del diccionarista, la manifestación de las ideologías es mayor. Digamos que podrían ser como capas, una subjetividad y una ideología. La subjetividad sería lo más, digamos, más tácito, menos controvertido, y las ideologías entonces están por encima. No pueden entenderse entonces, por supuesto, como sinónimos, porque ciertamente no lo son. Se puede localizar un trozo discursivo, ahora pongo un ejemplo de un diccionario, una muestra lexicográfica cubana, donde se deja ver la subjetividad, es decir, estoy utilizando, por ejemplo, yo, esta forma de identificación, de presencia de la persona que habla, y no necesariamente se debe interpretar como una expresión ideológica. En este ejemplo es el caso que el autor dice, nos parece acertada la descripción, está por supuesto involucrado, está hablando desde su individualidad, pero evidentemente no tiene ninguna carga, porque en todo caso lo que se tiene que aprender o he intentado revelar es qué mecanismos de la lengua usan los autores conscientemente o no para que esto que puede ser subjetivo se convierta en ideológico. ¿Bien? Por ahí va. Bueno, tenemos un ejemplo de Santi Esteban, que aunque no está en nuestro estudio ahora mismo, es un ejemplo que me venía a cuento ahora, me venía bien para ilustrar este uso que evidentemente no tiene connotación. Ahora hago un recorrido brevísimo, por supuesto, porque es un tema que tiene abundante bibliografía, discusión, es un tema, el de las ideologías, ciertamente muy polémico, y que parte, por supuesto, desde bien temprano en la historia incluso de la filosofía, naturalmente, viene de ese campo. Pues están autores como Carlos Marx, Babañano en su diccionario de filosofía. Toda creencia, dice, adoptada como control de los comportamientos colectivos. Pensemos en el diccionario como una obra que tiene una incidencia en un usuario, un lector. De manera general, el diccionario no se lee, pero se usa, se consulta, tiene un valor desde la hegemonía del conocimiento, del poder, de lo que impone y de lo que supone un diccionario. Este es un autor cubano, un estudioso, un filósofo cubano, que se refiere a la ideología como enfermedad que contiene o que posee una enfermedad polisémica. Ciertamente es un concepto realmente muy complicado y que conviene entonces deslindar, hacer precisiones conceptuales como base fundamental para el estudio posterior. Bueno, a un autor como Althusser realmente es una referencia obligada, y resumo y subrayo, la ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones, es decir, y de qué manera esa relación y esa representación, pues a través del diccionario se puede vehicular. Por supuesto, hay otros entornos, hay otros contextos y otras formas expresivas, otros tipos textuales, evidentemente, que pueden, pensemos en la literatura de manera general, la poesía, que es tan propicia para esta transmisión, pero en la posibilidad de haber trabajado el diccionario, que también viene por estos estudios, por este repaso de la bibliografía en varias lenguas, pues es un
un entorno nuevo, un contexto nuevo en el que podemos encontrar también esas huellas. Autores como Verón, que es un clásico de la lingüística y de la sociología en el contexto americano, propone que es un nivel de significación que puede estar presente en cualquier tipo de mensaje, aún en el discurso científico, que en definitiva podríamos atribuir al diccionario, y que solo al descomponer estos mensajes, estamos logrando operar, estamos logrando develar, porque de eso se trata. Por eso hablo de aprendizaje, por eso hablo de herramientas para poderlos evaluar, desentrañar, en definitiva describir. Y luego ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Es decir, ¿en qué medida identificando temas, es decir, desde el criterio formal y desde el criterio temático, para qué nos sirve esta descripción? Lo veremos a lo largo de la presentación. Esta es otra afirmación, esta es otra cita, claro, del propio Verón. Dice: la lectura ideológica de la comunicación social consiste en descubrir esa organización implícita o no manifiesta en los mensajes, es decir, desentrañar. Se trata de, entonces, con esas herramientas, ir develando esos contenidos. Bueno, aquí hago la precisión de que para mi estudio, mi abordaje del fenómeno, concebimos las ideologías de manera plural, entendiendo que es un universo múltiple de representaciones diversas. Incluso en la tesis de doctorado propongo unas categorías, un sistema categorial de ideologías que tienen que ver con los entornos que en alguna medida me propiciaba la propia muestra de la lexicografía cubana siglo XIX y XX, porque en esa etapa sí trabajé los 2 siglos, con una representatividad de 5 horas, 3 del XIX y 2 del XX. Pues esta pluralidad viene justamente de esos entornos diversos en los que el autor, el individuo, en este caso el lexicógrafo o diccionarista o autor de diccionarios, revelaba esos contenidos. Pues entonces este sería un concepto más o menos definitivo: constituye representaciones imaginarias que obligan a los individuos a ocupar una determinada posición, a posicionarse. Y en ese posicionamiento puede haber autocontrol, puede haber un dominio de determinados formas de expresión o valoraciones de estas formas, de estos contenidos con los que están interactuando en la realidad, pero no siempre. Y cuando no ocurre, es ahí donde estamos nosotros situados para el estudio. Hay un autor, por supuesto, Van Dyck, que es fundamental en el estudio de las ideologías, tiene toda una amplia bibliografía en torno al tema. Y fíjense que en su criterio son la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros del grupo. Es decir, esto es para Van Dyck, las ideologías. Bueno, avanzando también en esta... Y él se concreta específicamente en el asunto de las dimensiones discursivas, es decir, en qué modalidades discursivas se puede identificar estos contenidos ideológicos y las formas expresivas para vehicularlos, cómo se expresan, si se ocultan o no en el discurso. Es decir, este autor, que tiene un amplísimo estudio, en primer lugar sobre el tema de discurso, pues entonces lo que ha ido es develando. Él trabaja, por ejemplo, cuestiones sociales, él es un autor realmente muy comprometido y tiene un posicionamiento también desde su altura individual, incluso, de manera que ha ido estudiando, ha ido analizando estos fenómenos en la prensa, por ejemplo, en Francia, en Alemania. Pues este sería el posicionamiento al que llegamos, después de, naturalmente, estudio, tiempo dedicado al asunto, que es la validez y aplicación del concepto de ideología en el análisis del discurso lexicográfico. El discurso lexicográfico como ese entorno en donde es posible, un discurso como otro, donde es posible encontrar esos valores, ¿no? Esas cargas que tienen que ver con las ideologías, que tienen que ver con las connotaciones, con las creencias, con las valoraciones. Eso nos permite, ese posicionamiento nos permite hacer una discriminación, un análisis de esos contenidos y de esas formas que los vehiculan, esos ideologemas en definitiva. Entonces, lo que hemos llegado es una necesaria delimitación conceptual, a considerar
la ideología como una categoría de análisis para que ésta asimile a su vez la de subjetividad, es decir, de alguna manera está implícita, está debajo. Y bueno, eso, la precisión, hemos llegado a una precisión de conceptos que tienen que ver con la subjetividad, las ideologías, en aras de ordenar el conocimiento, que es una cuestión esencial toda vez que se entra a hacer un estudio de esta naturaleza. Pues este sería una conceptualización, una propuesta que redondea, intenta ordenar el conocimiento en torno al asunto, que es que el término subjetividad expresa relación entre personalidad y metalengua de definición. Para el término de ideologías en plural, que ahí no estaría correcto, expresa la relación entre el estatus lingüístico que ocupa ese lexicógrafo y la metalengua de la definición, de qué manera esto está vehiculando esos contenidos ideológicos. Hay esta cita que naturalmente tenía incluso varias en la presentación, pero bueno, decidí elegir esta, en todo caso también por su proximidad, aunque es ya una cita que data del año 2000, pero bueno, ciertamente pone en el presente un fenómeno como el que estoy comentando y describiendo, que es el hecho de que un diccionario que pretenda ser objetivo, descriptivo, debe luchar por reducir al mínimo esa presión que suponen las realidades extralingüísticas, como las corrientes ideológicas, las orientaciones científicas, censuras políticas o religiosas, cánones socioculturales, influencias de gustos y modas. Esto es algo con lo que hemos estado todo el tiempo en relación, porque lo vemos en la lexicografía cubana, pero también, por supuesto, lo hemos visto fundamentalmente en el léxico académico, que es un punto de referencia obligada a nuestros estudios. ¿Qué ocurre? Que en el caso de mi estudio, concretamente en torno a la lexicografía cubana, hay un rasgo que atraviesa, que es transversal a toda esa lexicografía, que es el rasgo de la lexicografía, es decir, de la autoría individual, de la autoría de personas dedicadas, interesadas, gustosas, apasionadas por la lengua, que decidieron en algún momento de sus vidas, después de determinados procesos de Pichardo, una investigación in situ que le propició un conocimiento fantástico, por supuesto, de la realidad cubana, otros autores que desde el ámbito jurídico o conocimiento cultural, como eran ilustres, eran realmente personas de una dominio, una información, por supuesto, muy vasta, pues entonces les permitía, y además esa disposición, ese amor por la lengua, que yo creo que tiene que estar para una empresa como la de elaborar un diccionario. Decía, siempre cita Sergio Valdés, recuerden aquello de que hacer un diccionario era trabajo de esclavos, pues lo tanto, ¿cuántos esclavos hemos tenido? Esta cita de Ahumada Lara habla de un concepto como el de primitivismo lexicográfico, que no es más que ese entorno de creación individual, de autor, obra de autor, como se dice en otros entornos, ¿verdad? Obra de autor en cualquier contexto, como el cine, por ejemplo, es una obra que deja una marca, que deja una huella en el campo de que se trate. Pues en el caso de la lexicografía tiene que ver con esa creación individual. Pues concretamente en el estudio que he ido haciendo, pues me concentro, claro, no podía ser de otra manera, en la lexicografía de autor en Cuba, para explorar estos fenómenos desde el punto de vista, ya digo, temático y formal. Estos son algunos rasgos que he podido identificar una vez que la condición de obra de autor es un rasgo definidor, pues serían algunos rasgos que podrían identificar esa obra de autor. La conciencia de la obra, es decir, de la complejidad de la obra, la intención escritural, es decir, una obra pensada, diseñada con ideas, digamos, elaboradas, expresadas o no en los paratextos, evidentemente, ya lo hemos visto en el propio seminario, científica en consonancia con una práctica. Esto también se ha visto en el propio seminario, entendido todo lo relacionado, por ejemplo, con la marcación, de qué manera eran conscientes o no, las utilizaban o no, las sistematizaban o no. Y una objetividad frente a una subjetividad que estaba presente, y en algún caso, propiamente ideologías. Ahora, hay un elemento nuevo en nuestra lexicografía, que es la que aparece con un grupo de autores, es decir, la lexicografía que supone ahora un rasgo diferenciador que se cruza, que se intersecta con la lexicografía de autor,
una vez que ese diccionario que sabíamos que existía ahora está en nuestro conocimiento y en nuestro uso, y lo podemos cotejar, y de hecho ya lo hemos estado haciendo. De manera que eso introduce, ya lo veremos en el desarrollo, justo cuando presentemos los ejemplos, de qué manera este fenómeno de la lexicografía de un grupo, equipo, colectivo, que aquí, en la obra concreta a la que me estoy haciendo referencia, no se verifica esa condición de equipo, pero existe como tal, ya lo iremos viendo. Bueno, estos son los dos polos, el del criterio temático en el análisis y el criterio formal. Lo temático, ya lo iba diciendo, son esos temas que a los autores, no solo, por supuesto, en la lexicografía cubana, de manera general, les han ido interesando. Es decir, ¿qué temas suscitaban estos contenidos? Y ¿cuáles eran los más productivos, los que más generaban expresión, comentario, valoración, sesgos? Y luego, entonces, el criterio formal, que es, en definitiva, habiendo yo explorado el asunto del criterio temático, es decir, la manifestación de lo temático en los diccionarios cubanos, porque era inevitable, porque saltaba a la vista y porque era quizás lo más evidente. Una vez que descubres de qué hablan, lo que venía detrás, a mí me parecía inevitable, y a eso llegué finalmente, fue a cómo lo dicen, con qué recursos lo dicen, porque yo creo que identificando el recurso seremos capaces de controlarlo. Dosificarlo, manejarlo. Si sabemos que determinado uso con adjetivos propicia esas valoraciones, pues ciertamente al adjetivo hay que ponerle un foco, o el adverbio terminado en mente, otros mecanismos que iremos viendo. Pues entonces, en ese estudio que viene ya del siglo, es decir, del estudio que puso en objeto de análisis el siglo XIX y el XX, estaba chiquitico, ¿no? Bueno, ahí se ve bien. En un intento de sistematización, bueno, pues los temas fundamentales serían la esclavitud, la sexualidad, la moral, la representación y valoración de lo femenino. Algunos autores realmente se desbocan hablando de las mujeres, la política nacional, las cuestiones relativas a la lengua, ya lo decía antes, y todos lo hemos comprobado en los diccionarios con los que estamos trabajando. En el siglo XIX, en este foco que ponemos en el siglo XIX, en esta cala que hacemos en el siglo XIX, en las obras nucleares o marginales, entonces estaba pendiente una profundización, y de eso se trata este acercamiento que propicia el trabajo del tesoro lexicográfico, es decir, del proyecto que tenemos en curso y de nuestro seminario, que así lo está develando. Pues había que entonces profundizar en qué temas podían estar siendo, digamos, muy recurrentes, y luego entonces qué formas, qué recursos de la lengua lo facilitan o lo hacen visible. En la presentación de este seminario, en esta mañana, vamos a revelar en torno al tema de la esclavitud, al que he preferido acercarme, por su recurrencia, evidentemente, se articula entonces como un eje muy importante, fundamental en la lexicografía cubana decimonónica. Estos son algunos de los recursos de la lengua que identifiqué. Los deícticos, esa presencia personal, sobre todo el yo creo, yo digo, yo opino, las palabras derivadas, los adverbios terminados en mente, que evidentemente matizan sobre esos temas, los determinantes indefinidos, las estructuras retóricas que están en algunos diccionarios cargados hasta el punto que no definen. Hacen tantas valoraciones con signos de exclamación y no llegan en ningún caso a hacer incluso una propia definición. Y un término o unos contenidos que quise denominar macroenunciados, porque son estructuras absolutamente laxas que son de difícil segmentación. En algunos casos toda la definición es un gran macroenunciado que no logras, ya digo, segmentar, estructurar, es un todo, y de eso está absolutamente plagada la lexicografía cubana, la de autor. Y bueno, veremos ahora entonces este tema de la esclavitud,
que ha sido el tema desde el criterio temático que he ahora seleccionado para mi presentación, y los medios lingüísticos que lo hacen visible. Bueno, esta es una ubicación que tiene que ver con desde qué momento se empieza a hablar de lexicografía, de diccionario, naturalmente, una contextualización que en nuestro contexto en última instancia tampoco es imprescindible. Se ha estado hablando todo el tiempo desde dónde y desde cuándo y con quiénes se puede marcar esta historia. El propio Peñalver en ese documento lingüístico, en esos primeros documentos lingüísticos que reconocemos hoy, habla de la importancia, de la utilidad del puro diccionario provincial. Fíjense, dice, es aquí sus más favorables auspicios, con un tiempo en el que todo el mundo se haya animado de una pasión decisiva por este género de compilaciones. Es decir, es consciente tempranamente de la importancia de estos repertorios y del que el propio autor propone. Esta es una definición, una propuesta, una frase que contextualizó ciertamente el fenómeno en el ámbito cubano del siglo XIX, y nada menos que viene de la mano de las consideraciones de Alejandro de Humboldt. Y es este concepto que dice: la esclavitud es sin duda el mayor de todos los males que han afligido a la humanidad. En este texto fundamental de su autoría. Incluso más adelante en el texto dice: profanar, no lo voy a leer completo, profanar las nobles artes del entendimiento y de la imaginación, el disculpar con comparaciones ilusorias, ya veremos ejemplos, o con sofismas capciosos los excesos que afligen la humanidad y la preparan con mociones violentas. Es ciertamente un fenómeno que los conmociona, y todos, por supuesto, no asumen la misma postura. Por lo tanto, rastreo ese fenómeno, esos conceptos ideológicos en las obras decimonónicas, un tema, y vamos a ver cuáles son esos medios de expresión. Bueno, ese recorrido viene naturalmente desde las memorias, pasando por, ya veremos los autores, Matoso, López Matoso, otros textos en esta línea temporal. Vamos directo a los ejemplos para no dilatar. El propio Peñalver en su memoria hace este comentario: cuanto que no tienen que embarazarse en las ideas morales, metafísicas, filosóficas ni religiosas, y que por otro tanto no pueden las del diccionario provincial ofender a la religión y al Estado. Es una predicción, es decir, esto es lo que quisiera, esa obra que naturalmente no llegó a su concreción, pero el autor, de alguna manera, podemos entender esta perspectiva, ¿verdad? Este punto de vista con respecto al fenómeno. Vamos entonces a ver, no, se me quedó López Matoso en el camino, me lo salté porque se me quedó muy arriba. En 1816, en este texto que se recuperó, claro, con la obra de López Morales, en su exploración de los textos prepichardianos, bueno, pues sale a la luz una obra como la de López Matoso del año 1816, que en definitiva marca ese inicio de la lexicografía cubana, aunque de otro autor mexicano. En este caso, pues, encontramos este ejemplo en Fuete. He utilizado en todos los casos la forma de trabajar las entradas en el tesoro, por lo tanto todas aparecerán con una determinada estructura y ordenamiento del artículo, y he subrayado, en todos los casos el subrayado es de mi autoría. En este caso, si muere el paciente, más pierde el amo, que es su dinero. Si escapa, mejor. Mañana se repetirá la misma comedia. Es de un grado de... Ahí hay un comprometimiento, pero incluso una indiferencia, es decir, un comprometimiento en la medida que me alejo del asunto. Eso pasa y va a volver a pasar y se repetirá la misma comedia. De manera que está haciendo un posicionamiento, entiendo, con respecto al fenómeno, porque está describiendo el castigo de los esclavos. En 1831, con este diccionario que también no solo cambia la datación de la lexicografía cubana, sino la cambia en estos fenómenos que hablaba antes, que son esta dicotomía obra de autor y obra de equipo. Un equipo que se diluye, claro, porque
ciertamente, incluso hoy lo que tenemos es la obra procesada a partir de manuscritos que ha hecho Chávez Rivera, fabulosamente, pero no tenemos ese manuscrito donde podríamos ver, vamos a pensar, podríamos ver letras diferentes, glosas, ese tipo de anotaciones que nos permitirían diferenciar autorías, pero es una obra de autores, de varios autores, ilustres, miembros de la sociedad económica, por supuesto. Pues estos autores, por ejemplo, en esta obra aparecen embabujan ciertos hechizos con que creen los negros maleficiar a otros, el grayento, el que despide un mal olor propio de los negros, es decir, una atribución, una delimitación de un asunto que ciertamente tiene una carga intencionada. En la jutía hay una diferenciación, a quienes les gusta el taparrabo, dice pedazo de lienzo con que se cubren los negros bozales y los salvajes en general, es decir, incluidos, ¿no? En este caso como salvajes a este grupo. En el caso de del diccionario de Pichardo, naturalmente es un autor al que me gustaría seguirle porque una vez que he hecho esta investigación me he dado cuenta que hay una evolución en su pensamiento que está revelado en la nomenclatura de sus ediciones y está revelado en el tratamiento de este tema particularmente. Fíjense aquí como dice, en que tocan sus atabales, bailan en confusión y desorden, hay un distanciamiento, ¿verdad? Forman una especie de sociedad de pura diversión, es decir, hay una serie de valoraciones implícitas está a través de ese posesivo, a través de voces como confusión y desorden, es decir, lo propio de esos grupos está en algo censurable, algo que es cuestionado. Hay un caso que es el de Madden, que es este autor que vivió en Cuba, que tuvo una experiencia fundamental en su trayectoria, pero era un hombre muy comprometido, un señor que tenía una marca que se distanciaba mucho de lo típico en aquellos tiempos, y es este glosario de términos criollos que adjunta al poemario de Roberto de Manzano. De manera, y este autor, en lo que he podido estudiar en su glosario, realmente asume una posición que yo identifico con más marcada objetividad, por ejemplo, a través de definiciones muy atinadas, muy ajustadas, delimitadas desde el punto de vista, digamos, conceptual, muy descriptivo. El fenómeno es yo lo describo y no lo matizo, no lo valoro. De manera general, lo que pude localizar en este glosario va por ahí. Tiene ese carácter, digamos, muy descriptivo, es decir, un conocedor que con ese conocimiento describe, pero no lo valora, no lo cuestiona, simplemente lo describe. Incluso este autor, algunos posteriores lo copian ciertamente. Esa definición de que Cimarrón era fugitivo pero no huido, y ese huido en mayúscula completo, se lo han tomado de Madden realmente, otros. Pero bueno, eso no es novedad en la lexicografía. En la otra edición, la siguiente edición de Pichardo, fíjense la descripción de Carabalí o Carvalí, esto es sintomático, aunque de carácter soberbio e indómito son trabajadores. Pues no se les puede quitar ese mérito, ¿no? O en el caso de Congo, otro elemento étnico, si bien son apreciados por su lealtad, no tanto por su servicio perezoso. Es decir, el autor, más que decir lo que tiene que decir, desde el punto de vista de lo que representa una obra como esta, pues hace comentarios que hay que, en todo caso, evaluar porque nos sirve para algo, nos sirve evaluar y describir e identificar temas y recursos, nos sirve para algo. Describiendo este instrumento, estos sonidos son algo secos o de poca sonoridad. Bueno, habría que ver cómo describe esos otros instrumentos, digamos, de la tradición clásica o de los instrumentos, digamos, de su cultura, ¿verdad? Hay una separación. Y no es solo separación respetuosa, es una separación marcada.
ideológicamente condicionado. Veamos a Arboleda, que sale, como hemos revelado en este propio seminario, salen autores no vistos o no igualmente vistos que otros como Pichardo, como quizás Macías no es el caso, Macías es un gran desconocido, pero salen a la luz entonces autores como objeto de estudio, obras como objeto de estudio, y nos permiten identificar igualmente los fenómenos que están en estudio. En este caso, por ejemplo, define Palenque como este lugar agreste donde los cimarrones se reúnen para hacer vida semisalvaje. Guarida de cimarrones, el rancho, es decir, igual que la guarida de un animal, en fin, francamente, muy despectivo. En el caso de, otra edición de Pichardo, en el caso de Aballado, utiliza ese que yo lo he visto, realmente podría seguirse estudiando, esa distinción que hacen con el posesivo en sus correrías, sus instrumentos, su vida, su música. Hay, al menos en Pichardo, yo lo tengo bastante, digamos, lo he podido delimitar con bastante precisión, como un elemento desde los recursos lingüísticos que pueden vehicular estos contenidos. Otro autor menos visto desde el punto de vista de la metalexicografía es el propio Pezuela, el propio seminario lo ha ido develando, y fíjense cuántos ejemplos, aunque claro, no serían todos, simplemente es una muestra, pero está Cimarrón, el negro esclavo que anda errante por los campos, es decir, pobre de él, el emancipado queda libre pero sujeto al destino que le da el gobierno. Fíjense, entregándolo al servicio de personas conocidas. Es una posesión, es una cosa que se compra, que se vende. La lengua, sino en su idioma africano. Ya digo, es cuestión de, creo que también se trata, como les decía, un aprendizaje, un entrenamiento, que en algún caso puede ser cuestionado o no. En el caso de la última edición de Pichardo, realmente hay, por eso les decía que el estudio del fenómeno en Pichardo solo puede revelar, de hecho ya yo he estado viendo algunos detalles, hay un aumento evidente de la nomenclatura y luego está una, digamos, carga más fuerte de valoraciones en la nomenclatura aumentada y en las que ya estaban, incluso en las que ya estaban. En las ediciones anteriores. Carretilla, este es fantástico, como ejemplo del fenómeno. Hay una descripción de la carretilla que ya veremos que se trata de que la carretilla es parte del hombre. Vehículo manejable, una sola rueda delantera y dos largueros para ambas manos del negro que la dirige. Es un todo. Ahí no hay distinción, realmente es una... Bueno, el diablito ridículamente, está vestido ridículamente, a modo de mamarracho, dando brincos y haciendo piruetas. Sí, francamente, es una descripción muy condicionada. El mulato se dice para dulcificar la palabra que se estima denigrante. Bueno, ahí ya lo hemos visto, es una forma también es una especie de marcación, ¿verdad?, a través de enunciados. Esto que, sí, hay una manera en que estos modos lingüísticos en realidad no son más que marcaciones, podríamos verlo por ahí también. Marcaciones no expresadas, no estructuradas como tal. El palenque es el lugar donde se reúnen para hacerse fuertes estos negros esclavos fugitivos. Bueno, Macías, que lo hemos ido comprobando aquí, es un autor que requiere toda nuestra atención y nuestra preparación, porque es un autor que supone un viraje importante en la lexicografía cubana, en tanto lo que acumula y lo que saca en un artículo lexicográfico de Macías. Realmente está casi toda la lexicografía de su tiempo. Pues también el autor da muestra, revela estos contenidos y a través de qué mecanismos. Por ejemplo, en Arranchar, después de una descripción más o menos ajustada, dice: esta operación, la de perseguir a los esclavos, se practica a guisa de caza con feroces perros de caza, aunque no tan feroces como los arranchadores. Ahí no está del lado de es decir, ofendiendo o lastimando o describiendo o para mal a los esclavos, sino la otra posición, la posición de la violencia, en este caso de los ranchadores, ¿verdad? O arranchadores
que eran personajes, por supuesto, de triste recordación en nuestra historia. Juan Chiri dice, fíjense, nefanda esclavitud, ya está naturalmente a través de un adjetivo dando esa valoración. Y gente dice, no, y hoy debe entenderse esto tratándose de los trabajadores, sean negros, blancos o amarillos. Es decir, es un autor que realmente entre la playa de autores decimonónicos y los que he considerado para esta presentación, es un autor que se posiciona, habría que seguir en el estudio, pero se puede posicionar en un lado, digamos, contrario a la mayoría, del lado, digamos, de posiciones diferentes desde el punto de vista de lo social, ¿verdad? Bueno, de manera general se puede concluir que esa perspectiva, es decir, de poner en el foco al tesoro, en la medida que el tesoro y el CLEAN, de que formamos parte como proyecto, nos permite reunirlos, organizarlos, y esa organización es el antecedente de estudios de cualquier naturaleza. Lo que ha hecho el Tesoro en cualquiera de sus ediciones y en esta inclusión en el CLEAN ha sido ordenarlos de manera que los tengamos, como ha sido razón de este propio seminario, como un corpus todo, un corpus textual que nos permite hacer estos acercamientos diversos que el seminario ha propuesto. Pues entonces confirmamos este criterio, esta perspectiva de que los medios lingüísticos pueden convertirse en marca, es decir, un medio lingüístico se vuelve marca en la medida en que se sistematiza, se puede contabilizar y se puede seguir en su cronología. Esta entonces me permitió quedarme o elegir el criterio formal frente al criterio temático, habiéndolos trabajado los dos. Es decir, primero el temático, luego el formal, porque una vez que identificas temas, estás en condiciones de buscar de qué manera se vehiculan esos contenidos, ese criterio temático. Y este posicionamiento, al menos por la práctica desarrollada, bueno, me ha parecido eficaz, adecuado y me ha permitido ir un poquito más allá en la evaluación del fenómeno. Naturalmente, eso supone un rastreo de obras que completen una muestra. Por otro lado, ya más concretamente en la presentación de este seminario, se valida que el tema de la esclavitud suscitó, es algo que sabemos, porque sabemos el número abundante bibliografía que ha generado el tema de la esclavitud desde distintos posicionamientos. Pero en definitiva, lo veíamos con el propio ejemplo de Macías, estos posicionamientos también se revelan en los autores de obras lexicográficas o de obras con valor para la lexicografía. Es decir, las obras nucleares y marginales nos pueden aportar ejemplos. Por otro lado, en específico en esta franja temporal en estudio, pues se pudo comprobar entonces que la adjetivación, que el empleo de adverbios terminados en mente y que la profusión de macroenunciados como medios de expresión son realmente los recursos más utilizados. Bueno, estas son las referencias, solo algunas, y bueno, los títulos de las obras en estudio, porque no han sido todas las que, por supuesto, contiene ni la primera ni la segunda edición del Tesoro, pero sí, y es interesante y parte bastante distintiva de este seminario, que es la de sacar a la luz y poner en foco autores que no habían sido estudiados en nuestra lexicografía, en nuestra metalexicografía. Muchas gracias.